Los modos de medir las cosas de Dios son tan distintos o diferentes a los que imaginamos. Por ejemplo, no sería presuntuoso de mi parte, y creo que no lo es, decir que 150 años de creación de las hijas de María Auxiliadora han valido la pena, al menos solo por el canto de la aleluya que ha hecho este coro magistral. Se reirán, pero Dios mide así las cosas. Un acto de gracia especial, supongo que habrán ensayado porque cantan a una sola voz. Se acercó otro para sumarse al coro, pero dijeron no ensayaste, y volvió para allá, para allá. Y que lo que parece una broma en realidad es el modo con que Dios hace las cosas. Sí, no es una matemática, pero vale la pena repasarla. 150 años de las hijas de María Auxiliadora, 1872. 132 de la fundación de este colegio y comunidad, 1890. Momentos que para la Argentina eran bravos, ¿no? Había revolución allá en Buenos Aires, no se sabía, como decimos ahora, a dónde vamos a ir a parar. Y los fusiles estaban en ristre y las balas mataban gente también. Y 97 años de la Inspectoría San Francisco Javier, gran misionero, 1925, que se desafectará porque no solo celebramos la historia, sino que miramos al Señor que viene en el tiempo de Navidad. Y en la fiesta de San Juan Bosco se erigirá la creación de la única inspectoría argentina, Beata Laura Vicuña. Y por más que las cosas de gobierno, las casas o los casos o las causas vayan a ir a Córdoba, acá Laurita defiende la retaguardia para que ninguno se pierda, porque el pastoreo también significa ir atrás de la tropa para respetar el ritmo del rebaño y también para que ninguno se quede atrás. Y Marcos llora, pobrecito. Su primer sermón que me escucha ahí. Ya ha ido a alguna otra misa y no ha hecho esto. ¿Pero qué va a hacer? No es el primero. Ustedes lo disimulan, él no. Y como dice la oración colecta de este domingo 30 durante el año, si estamos aquí es porque hacemos memoria de la fe, que es el paso de Dios por nuestra historia. Si estamos aquí es porque queremos abrazar el futuro con esperanza. Y la esperanza no son las expectativas, contando cuántos somos, cuántas son, cuántas causas, cuántas obras, quiénes somos, lo que va a pasar. No, esas son expectativas humanas, sino qué es lo que Dios está pidiéndonos. Y eso es la esperanza. Y finalmente, vivir el presente con pasión, el amor. No podemos decir hoy, cuando Jesús nos pregunta, ¿me amas? Sí, hace 150 te amábamos mucho. No, hoy. Bueno, no, pero cuando se unifique en las inspectorías te vamos a amar. No, hoy. Hay un salmo que cada vez que uno celebra aniversarios, no solo cumpleaños, sino aniversarios institucionales, que en realidad es decir, nuestro aniversario, no separemos la institución de los que vivimos un carisma, viene bien citarlo. Y dice así: enséñanos a calcular nuestros años para que alcancemos la sabiduría. Si no, no sirve para nada soplar velitas. Enséñanos a calcular nuestros años para que alcancemos la sabiduría, o alguna otra traducción dice para que tengamos un corazón sensato. Es decir, que estos aniversarios, cité 3 y no lo voy a volver a decir, lo saben ustedes, nos ayudan a ver qué es lo sustancial, lo que vale en sí, de lo
accidental. Números, estadísticas, lo que vale en sí es la fidelidad. El acto de la potencia, se dice en filosofía, las cosas que ya logramos encarnar de aquellas que deseamos encarnar. Distinguirlas, no separarlas. Si no, viviríamos presuntuosos ante lo poco que pudimos hacer, o desesperados ante todo lo que deberíamos o podríamos. No, distinguir lo real de lo ideal, el todo, la parte, lo importante, lo primordial, lo que vale la pena, lo superador, lo que prevalece. Otro salmo dice, hablando de aniversario, este es más personal, de primera persona del singular: dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años, para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida, mis días son nada ante ti. Y esta es la pobreza del Evangelio y de la Biblia. Nos caricaturizan muchos y muchas políticos, políticas o gente que se supone tiene poder y dice que la Iglesia solo habla del pobrismo. Eso es insultar y escupir para arriba, porque no es solo la Iglesia, sino la tradición judía exalta al pobre. Si no, deberíamos tirar de los 150 salmos 149, donde Dios alza de la basura al pobre. Nunca debemos arrepentirnos de ayudar a Dios a alzar de la basura al pobre. Obras de misericordia corporales y espirituales, todas, educar al que no sabe, consolar al que está afligido, etc. Por eso hay una certeza que nos regala el Salmo y la primera lectura. Dios escucha siempre, aunque pensemos que nadie nos escucha. Hoy el mal, la injusticia, el sufrimiento nuestro y de los demás, miremos más a los demás que lo que me pasa, nos hace rezar: Dios hará justicia. Con la certeza de la fe que viene del Antiguo Testamento, la expresión es un poco dura, que Dios hará justicia, nunca castigará más de lo debido. No porque decíamos que castigue, pero le pedimos. Y siempre esa justicia de Dios estará trenzada con su misericordia de un modo misterioso. Yo no le puedo decir cuántas partes, 3/4 partes de hierba, sacudirlo para abajo, poner agua tibia y la bombilla. Eso vale para el mate, pero para el mate de Dios solo le pedimos su misericordia. Y los pobres en la Biblia lo hemos visto en el Salmo, en el Eclesiástico, también en Pablo, que escribe a Timoteo en la cárcel. No es que está en una playa escribiendo cartas a todo el mundo, WhatsApp, que estoy a punto de ser derramado, se acabó, esto se acaba. Se resumen en 3 palabras: los oprimidos, y luego algo que nadie puede negar: el huérfano y la viuda. Porque entonces no había Instituto Nacional de Jubilados, Pensionados, no había Seguridad Social, no había Ministerio de Bienestar Social o de Acción Social, no existía. El templo era el lugar donde iban los pobres a ver si lograban alguna monedita. Y había un fondo para las viudas, pero siempre se acababa. Pero gracias a Dios no faltaba la viuda pobre que tiraba lo poco que tenía, todo lo que tenían para ayudar a las viudas. Porque solo el que sufre sabe que los demás sufren. Los que no sufrimos pensamos que los demás tienen que trabajar, vagos, vagas, etc. Esa plegaria es escuchada. Cuando inauguró su pontificado, Benedicto XVI, inauguró solemnemente, ¿no? El Papa es Papa desde que dice sí acepto. Pero días después, el 24 de abril del 2005, pronunció una palabra que siempre da vuelta en mi cabeza cuando la pronunció,
no la entendía. Después un poco, porque uno es medio bruto, la empezó a entender porque uno ve más allá. Dice, sufrimos, entre tantas cosas, por la paciencia de Dios. Y uno dice, ¿cómo vamos a sufrir por la paciencia de Dios? Sí, porque somos nosotros los que queremos todo ya. Que el que no me gusta le meto el Facebook para abajo, y el que me gusta, o yo me rasco en él o en ella como un palenque donde rascarse, le meto el Facebook así. Dios no. Y cuando los muchachos se ponían nerviosos en la época de Pedro, apóstol, dice, ¿pero cuándo viene? Dice que ya venía y no viene el Señor, y ya empezaban algunos no hacían nada porque total ya viene. Y otros se ponían nerviosos porque no venía el Señor. De vuelta cronometrando. Dice, Dios no tarda en cumplir lo que promete. Lo que pasa es que tiene paciencia con nosotros y quiere que todos se salven. Celebrar años de historia es celebrar la paciencia de Dios, porque la historia es paciencia de Dios, porque quiere que todos se salven. Y la inauguración de una comunidad acá en el 1890 es paciencia de Dios, porque quiere que todos se salven. Y el darse cuenta de lo caduco que somos y lo que somos, etc., no es un, bueno, es lo que hay, sino somos los que somos, pero Dios tiene paciencia que todos se salven. Entonces, bueno, reorganicemos nuestras fuerzas. Y además porque hemos descubierto, no solo con el concilio, sino con Artemides Sati o con Laura Vicuña, que los laicos forman parte de una familia y van punta de lanza. Exactamente, es eso lo que yo quería decir y no me salía. Dios es paciente y compasivo, rico en piedad y misericordia. Lo dice la Biblia 20 veces por aquí o por allá. Y es propio de Dios usar misericordia, especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. Entonces, cuando vamos por todo y queremos tener todo controlado, ahí no se manifiesta la omnipotencia de Dios. Cuando reconocemos nuestra pobreza y lo que somos y queremos pronunciar o balbucear el Evangelio, ahí se manifiesta la omnipotencia de Dios. Es más fácil, dice San Agustín, que Dios contenga la ira, no así en nosotros, que nos es más fácil gritar, que la misericordia. Y el rey en Israel era el representante de Dios, y esto lo dice después Jesús a Pilato. Yo tengo autoridad sobre vos, ¿sabías? No tendrías ninguna si no te hubiese sido dada de lo alto. Eso para todos los que tenemos autoridad. Y en el bautismo se nos da autoridad. Ya termino, muchachos, no sé que quieren cantar, pero antes de la resurrección hay que pasar por el velorio y me toca a mí. El rey es el representante de Dios y es al que se le pide especialmente providencia, cuidado, defensa, atención a los pobres, al huérfano y a la viuda. Y el Nuevo Testamento recoge esa tradición. Es impresionante esa frase, los gritos del pobre atraviesan las nubes. Dios ejercerá su justicia en el momento oportuno. San Pablo concluye su vida y en vez de decirle a Timoteo, Timoteo, yo estoy acá preso, venía a sacarme, no conoces a un juez amigo, el comisario, qué sé yo, y estoy solo Lucas quedó conmigo, es la lectura de ayer, solo Lucas quedó conmigo, del día de San Lucas, no de ayer, y todo me abandonó, qué sé yo, lo dice, pero lo dice ya entregado, pero dice algo que ojalá fuese nuestro, no epitafio de muerte, sino nuestro lema de estas efemérides. Quizá en presente y no en pasado. Peleo el buen combate, continúo mi carrera, conservo la fe. Pablo lo dice en pasado porque sabe que ya lo intuye. Está preparada para mí la corona de justicia, que el justo juez me dará a mí y que él quiere que se la dé a todos. El Evangelio lo sabemos casi de memoria. Creo que no hace falta comentario.
Pero es interesante leer el versículo con el que comienza. Jesús dice, no le cuenta una parábola a sus apóstoles para que se duerman, porque no se dormían a la noche. Ay, contanos una parábola. Bueno, una vez había un fariseo que subió al... No. Les cuenta la parábola porque dice, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo, como antes de la parábola de las 99 ovejas, de la moneda perdida y del hijo pródigo, Lucas señala algo que no señala a los demás. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas, los que sabían, murmuraban diciendo, este hombre recibe los pecadores y come con ellos. El Evangelio nos regala dos modelos de oración, porque a eso se refiere. Y la conclusión, el que se humilla será elevado y el que se eleva será humillado, es la firma final. Dos actitudes ante la oración. Esas actitudes se refieren a Dios y al prójimo. Porque estos dos, al rezar, se están refiriendo sin quererlo o queriéndolo a él y al prójimo. Actitudes que son relacionales. El fariseo se siente seguro de sí, presume de sí, es seguro de cómo vive, de su justicia, que es cómo ajusta él su vida a la voluntad de Dios. Para él, Dios es un juez celosísimo, despiadado. En realidad él está mirándose en un espejo. Él es celosísimo y se ufana de decirlo. Yo hago esto y hago esto y hago esto. Y respecto al prójimo, no como tal de los ladrones y como ese publicano. Sí, la oración revela el modo como nosotros concebimos a Dios. Cómo rezás es como proyectás tu idea de Dios sobre el Dios omnipotente y rico en misericordia. El fariseo es orgulloso frente a Dios y frente al prójimo. Él tiene ese modo de comprender la relación con Dios y con los demás. Cuando digo fariseo, no es que todos los fariseos en la época de Jesús eran así. Un fariseo, José de Arimatea, Nicodemo, muchos otros. Como tampoco cuando digo publicanos, digo necesariamente que todos se sentían atraídos por Jesús. Zaqueo se convirtió. Pero no exalto, el Evangelio no exalta una clase social contra la otra, sino el modo con que uno se siente frente a Dios. Esa oración revela cosas que uno tiene en el corazón que van más allá de la oración. La oración tiene algo que la precede, es el modo con que uno concibe a Dios y la salvación. Sentimientos de pureza y de impureza de los demás, del mérito y el premio, porque yo me rompí el lomo, no como los demás Dios los va a castigar, y el desprecio a los demás. El fariseo que se sitúa frente a Dios no está haciendo de pie otra cosa que sacarse una selfie espiritual. ¿Cómo te sacas una selfie? Así. Y encima le tiramos un besito. ¿A quién? ¿A Dios? No, a uno mismo. La mejor selfie espiritual es de ese fariseo. Ni lo nombra a Dios. Comienza diciendo, Dios mío, nada más. Después, gracias por ser como soy. No rezamos así, o quizás sí. Él no reza, no mira a Dios, no se pone frente a Él, no espera nada de Él, no le pide nada. Dios no le ha dado nada, porque no hay ni un gracias. Se concentra en sí y desde sí se confronta con los demás. Podríamos llegar a hacer eso celebrando la historia.
No es como otros institutos que tal cosa, en cambio nosotros, hay de nosotros si hacemos eso. No hay nada de oración en esto, sino soberbia y desprecio a los demás. Se basta a sí mismo. Y terminó. Publicano, trae una vida rota, se ve y se anima a levantar la cabeza. Puro reconocimiento sincero de su corazón quebrantado y humillado, como dice el Salmo 50. A distancia, se golpea el pecho y dice solo: Dios mío, ten piedad de mí, soy un pecador, nada más. Solo puede pedir cuenta con Dios, no sobre sí mismo. Perdóname, ten piedad de mí. Y esa es la actitud que Jesús alaba. Atención, Jesús no alaba la vida del publicano, tampoco desprecia la vida del fariseo, sino a través de su oración nos ayuda a conocerlos. La necesidad de su perdón y de su amor. Las obras buenas hacerlas, pero no para que sean motivo de mis medallas al pecho, charreteras en los hombros o diplomas detrás del escritorio. Y que los demás aplaudan, porque si no, malditos. Y menos comparándonos con los pecados ajenos. Que el Señor nos ayude a dar gracias por todas estas cosas, por estos chicos que cantan el Aleluya y que ya no ven la hora de ir a la siguiente pieza. Son una buena pieza ustedes. Digo, no, eso no somos nosotros, ustedes cantan muy bien. Mirá la profesora, ahora entiendo por qué cantan bien, Esa es la imagen de María Auxiliadora. Felicidades.